Mira los frutos. Escrito por Aida Kurtev. Narrado por Pablo Tenequedjian. Introducción. Cuando recibimos, en octubre de 1978, la primera parte de la autobiografía del escritor búlgaro M.K., mi esposo y yo nos dedicamos de inmediato a traducirla al castellano. Como lo habíamos hecho siempre con la literatura que recibíamos de la fraternidad de Izgrev, Georgi me dictaba la traducción literal del búlgaro y yo, que apenas conozco unas pocas palabras de ese idioma, fui adaptando literariamente el texto a medida que lo iba mecanografiando. El doctor M.K., a su vez, había leído previamente una traducción al búlgaro del libro de mi autoría, El maestro de Izgrev, y, según sus palabras, había quedado sorprendido por mis descripciones de lugares de Bulgaria que me eran desconocidos, así como por detalles históricos que mencionaba con toda exactitud. Mucha imaginación, un escaso conocimiento y algo de intuición me habían ayudado a escribir aquella obra que, con mucho amor, había dedicado al maestro Peter Danov, Ben Sadunov, el fundador de Izgrev. Debido a esto, y tal vez movido por esa manera mía de relatar los hechos, M.K. decidió enviarme los manuscritos preliminares de su autobiografía, junto con una extensa carta que me colmó de asombro y al mismo tiempo de consternación. En ella me explicaba que no era posible publicar su obra en su país debido a la situación política, pero deseaba que, de algún modo, su mensaje lograra llegar al mundo. Aunque no se trataba de un libro de carácter político, pues sus convicciones espirituales lo habían alejado suficientemente de temas tan conflictivos y sus años vividos, ya pasados los 70, habían menguado los ardores y arrebatos de su agitada juventud. Las inflexibles restricciones a las que eran sometidos los escritores detrás de la cortina de hierro no le hubieran permitido tampoco abordar un tema que, en tal momento, era muy mal visto: la espiritualidad. La carta de M.K., en una de sus partes, decía textualmente: «Es verdad que los libros tienen vida. Algunos de ellos nacen de la inspiración y continúan su viaje para distribuir luz y conocimiento en las mentes de los hombres. La emoción que el autor siente durante el proceso creador posee una fuerza mágica que se transmite a las almas sensitivas. Esta es la mejor ofrenda que un escritor puede hacer en el templo de la gran obra. Yo he comenzado mi autobiografía al poco tiempo de la partida del maestro. Allí encontrarás la respuesta a muchos de tus interrogantes. Aprovecha este material para escribir un libro, así como tú quieras hacerlo. Confío en tu pluma poética y en tu afán de difundir esa nueva enseñanza que, de ser llevada a la práctica, podrá hacer virar la rueda de la historia». Mientras traducíamos el fragmento que antecede, un escalofrío extraño recorrió todo mi cuerpo. Aquí, este escritor amigo no solo se refería a lo que debía ser un buen libro, sino que me creaba un serio compromiso que no podía tomar ligeramente. En el maestro de Izgrev, muchos puntos importantes de la vida y la enseñanza de Danov quedaron sin ser dichos. El libro ya era suficientemente extenso y, además, cuando lo publiqué en 1975, esperaba ahondar mis investigaciones al respecto, sobre todo en lo concerniente a las predicciones del maestro, con vistas a la ejecución de un futuro libro. Esto me había inducido a conectarme con M.K.
uno de sus más allegados discípulos y, a la vez, uno de los pocos que estaba en condiciones de informarme sobre lo que deseaba saber. A estos informes se refiere en su carta cuando me dice que en su autobiografía podía encontrar las respuestas a mis interrogantes. Algunas de las respuestas mencionadas estaban en esa parte que me enviaba de su autobiografía. Las otras nunca llegaron a mí, así como tampoco llegaron las partes subsiguientes de la obra que me confiaba. MK dejó este mundo físico el 16 de febrero de 1979, dejándome una tarea que me llevó mucho tiempo encarar. Su inconclusa autobiografía no tiene más que un breve tramo de su vida, apenas bocetado con frases muy escuetas. Sin embargo, esos pocos detalles de la vida de un discípulo, sobre todo tratándose del discípulo de un maestro espiritual, de la jerarquía de maestros de la Fraternidad Blanca Universal, fueron suficientes para que el compromiso establecido no pudiera romperse. Otra vez me vi precisada a recurrir a mi imaginación y, sobre todo, a mi intuición para poder darle vida a otro libro que, espero, logre llevar, como dice MK, a las almas sensitivas. Se me dio libertad para escribir el presente libro, así como quisiera hacerlo. Después de mucho meditar, elegí la técnica del relato novelado. Pero no se crea que aquí todo es fantasía. MK, aunque convertido en Emil Darev, es un personaje auténtico que me inspira gran respeto. Los otros discípulos cercanos al maestro también cambiaron su nombre, y esto es así porque fluctúan entre lo real y lo imaginado. Por consiguiente, no se trata de un libro biográfico, aunque todo cuanto aquí se refiera al maestro Peter Danov es verdadero. Los hechos que le atribuyo le corresponden y las palabras que pongo en sus labios fueron traducidas de sus propias pláticas con la mayor fidelidad posible. Consiguientemente, téngase en cuenta su enseñanza aquí como genuina. Emil Darev, como todo discípulo en el campo de la vida espiritual, pasa por 3 etapas que Danov denomina viraje, redención y renacimiento. Tales etapas se desenvuelven semejando simbólicamente el proceso biológico vegetal, germinación, floración y fructificación. La primera es de tensión, generalmente de enfrentamiento con el medio y de agudas crisis de carácter social. Es este un periodo de grandes dudas, críticas e intransigencias, que concluye finalmente con un viraje, un rotundo cambio, un inesperado despertar. Se vislumbra un camino a seguir y se obedece a imperativos reclamos que surgen desde el interior del ser. Es como la flor que abre su corola a la luz, liberándose de sus propias limitaciones, para luego transformarse en el fruto que, al madurar, da lo mejor de sí, produciendo a su vez una nueva simiente, un nuevo ciclo de vida, de plenitud y gracia. Con Mira los frutos, creo haber cumplido con el compromiso contraído de la mejor manera que pude hacerlo. Dedico este trabajo a todos los discípulos consagrados de esta gran escuela que es la vida. Esta es mi humilde ofrenda ante el altar de la gran obra. Aida Kurtev, en Merlo, San Luis, Argentina, concluido en abril del 2005, bajo el signo de Aries.